pelo. Las sectas con trucos y trampas tu fe te quieren arrebatar. Católico, ponte buzo y no permitas que te tomen el pelo. Las sectas con trucos y trampas tu fe te quieren arrebatar. No te dejes engañar, solamente la Iglesia Católica viene desde Cristo y los demás son changarritos particulares. Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Vamos a compartir un tema, el tema número 10 de nuestro librito, nuestro ABC, Soy Católico, de el padre Flaviano Matuli. Estamos en esta catequesis, como es el tema 10, es el tema del bautismo de los niños. Lo más tremendo de este tema es que es el número 10. Y el bautismo para todo cristiano debe ser el número 10 para todos. Porque el bautismo es el que nos da la identidad, la que nos abre las puertas del cielo a todos los hijos de Dios y nos hace hijos de Dios. Esa es la palabra. Entonces, yo quisiera en el nombre de Jesús ahora brevemente, rápidamente, porque es un tema bien amplio, bien largo, que cuando estemos con ustedes en su catequesis lo vamos a poder ampliar un poquito más. Entonces voy a dar lectura a la palabra de Dios para entrar en el tema del bautizo de los niños. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 4, del 4 al 5. Dice, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice la palabra de Dios, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Vamos a ver, si nosotros hiciéramos la pregunta ahora, ¿cuántas fe existen en el mundo? Me podrían hablar ustedes de las religiones del mundo, pero no solo a eso, que es válido. Nos podríamos basar mucho a las sectas que existen por millares en nuestro mundo. Fe diferente. Y la Biblia dice una sola fe. Vamos a ver. El punto 2 dice un solo bautismo. Vamos a ver, ¿cuántos bautismos conocen ustedes? Hay un puño de bautismos en este tiempo. Y nosotros debemos de elegir en cuál. El gran problema de la conquista de las sectas es que agarran a un adepto y lo bautizan nuevamente. Ese es el punto. Y dice la Biblia, un solo Señor. ¿Cómo cuál un solo Señor? Aquí hay dos señores. Uno que se llama Yahvé, otro que se llama Jehová. Uno que los manda para el infierno y otro que los manda para el cielo. Entonces desde ahí ya tenemos un problema grave. Pero eso sí, la Biblia nos recomienda tener una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. ¿Por qué muchas personas se han alejado de la fe? Porque no la han estudiado, porque no se han preparado, porque no han profundizado en su fe. Y claro, al no profundizar en su fe, han optado por tomar otra fe. Y te quieren capturar tu fe con aquella palabra, el que cree y se bautice se salvará, San Marcos 16, 16, aludiendo con una cosa, que el bautismo de los niños no vale para nada, cuando ustedes saben que es un error pensar de esa forma, que el bautismo de los niños no sirve para nada. Entonces, ¿qué hay que creer?
nosotros, ¿qué creemos los católicos? Los hermanos separados creen, dice, primero hay que creer, el niño no cree. El niño no se va a bautizar, lo llevan a bautizar. El niño no se puede salvar porque ese bautismo él no se dio cuenta de nada. Y aparte dice, Hechos 2:38, y háganse bautizar para el perdón de los pecados. ¿Y qué perdón va a tener el niño? Si el niño no conoce pecado, el niño no tiene pecado. Entonces, con esos argumentos, muchas veces a nosotros nos van enrollando. Y nosotros, los católicos, como no hemos practicado, entonces nosotros no tenemos esa visión. Pero el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 1, versículo 8, dice algo bien importante. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, donde nos va a detallar que sí existen dos bautismos. Sí existen dos bautismos. Y eso usted no lo puede negar. Pero miren los bautismos que existen en la Biblia por medio del evangelista. Dice la palabra de Dios, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo? Juan bautizaba con agua. Él lo dijo claramente. Él lo dijo claramente, que Él lo bautizaba con agua. Pero que vendría otro que nos bautizaría en el Espíritu Santo. Entonces, los católicos le creemos a Juan, sí. ¿Y a quién más le creemos? Le creemos a Jesús, que Él nos va a bautizar en el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo es? Bueno, la Biblia dice claramente, San Marcos 1:10, al momento de salir del agua, oigan bien lo que dice, al momento de salir del agua, primero hubo agua. Vio los cielos abiertos y el Espíritu Santo bajaba sobre él como hace la paloma. Mientras se escuchaba esta palabra del cielo, tú eres mi hijo amado, mi elegido. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Que cuando Jesús sale del agua, es la primera persona. Reconocer a Jesús como persona enviado por el Padre, que está en el agua, que viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Reconocer que el Espíritu Santo viene después del bautismo de agua. Y 3, que se escucha una voz del Padre que dice, este es mi Hijo. Dios reconoce a Jesús en el agua, enviándole su Espíritu Santo para conocerlo como Hijo. Lo mismo los católicos. Por eso los protestantes creen que el Espíritu Santo se recibe dentro del agua y que ahí le perdona los pecados. No, el Espíritu Santo perdona. El Espíritu Santo viene cuando uno está fuera del agua. Reconoce al Hijo, reconoce al Espíritu Santo y el Padre lo reconoce a uno como su Hijo. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, es importante porque cuando viene Jesús, dicen, es que nosotros hacemos lo mismo que Jesús hizo. Jesús se bautizó a los 30 años. Entonces nosotros, Jesús nos da el ejemplo que ya cuando tenía uso de razón, Él se bautizó. Vamos a ver. Primero, no es así. Miren lo que dice. San Lucas 2, versículo 21, va a decir algo importante. Dice, cumplidos los 8 días, oigan bien, cumplidos los 8 días, ¿cómo estaba Jesús? Estaba chiquito. Circuncidaron al niño. Llevaron y lo circuncidaron.
y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Hoy sí, cuando el niño tenía 8 días, lo llevaron al templo para circuncidarlo. Y de esa forma el niño pasaba a ser parte del pueblo de Dios. Primero, pasaba a ser parte del reino del pueblo de Dios. Lo mismo nosotros en el bautismo. Cuando somos bautizados, pasamos a ser parte del reino de Dios, del pueblo de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque, oigan bien, el valor de la circuncisión de Jesús cuando tenía 8 días, en el Evangelio, cuando lo predica el apóstol Pablo. Carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 11. Dice, en Cristo, oigan bien, recibieron una circuncisión. O sea, ya no lo circuncidaron a nosotros, circuncidaron a Cristo. No humana, no quirúrgica, no operación. No operación. Y dice, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión, oigan bien, de lo que está hablando, esta circuncisión es el bautismo. O sea que nosotros, por medio del bautismo, pasamos a ser circuncidados en Cristo y partícipes del pueblo de Dios. Tenemos pertenencia a un pueblo. Eso es importante, que tengamos pertenencia en el pueblo de Dios. ¿Por qué va a ser importante? Porque dice, en Romanos 6:3, miren la importancia que va a tener la Biblia. Romanos 6:3 dice claramente, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo, o sea, ya circuncidados, Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó, también compartiremos su resurrección. Cuando pasamos a ser parte del pueblo de Dios, también nosotros pasamos a heredar con Cristo Jesús la resurrección. La resurrección de Él. Tenemos la esperanza de resucitar nuevamente con Cristo Jesús. ¿Es interesante, sí o no? Aparte de eso, cuando usted mira la carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12, nos dice algo bien sustancial, bien sustancial. Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. O sea, que como somos parte de ese pueblo de Dios, ya vamos a ver cuál es el pueblo de Dios. En Colosenses 1:24 vamos a descubrir cuál es ese pueblo de Dios. Dice clarito, pero bien clarito el texto. Colosenses 1:24 dice, oigan bien, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y no somos uno. Para conformar un cuerpo se necesitan muchos miembros. Entonces, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios es la iglesia. Esa iglesia
es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es la que nos permite a nosotros ser bautizados como Jesús es circuncidado en San Lucas 2:21. En Colosenses 2:11 nos va a llevar al bautismo en una circuncisión. ¿Para qué? Para encontrar la salvación. Allá lo que ya nos decía la carta a los romanos, encontrar la resurrección. Entonces nosotros no debemos de elegir cualquier bautismo. Que dicen uno, miren, es que nosotros, hay un solo bautismo. Usted es católico, usted ya fue bautizado, usted no tiene por qué andar buscando otro bautismo, ya tiene uno, ¿para qué quiere el otro? No, es que nosotros no sabíamos, es que no teníamos pecado. Bye. El Salmo 51:7 dice claramente, mira qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. El niño se merece un bautismo porque tiene una mancha. Y esa mancha se llama pecado. Entonces sí tenemos un pecado. ¿Y es peligroso mantenernos con ese pecado? Sí, es peligroso. ¿Por qué? Dice nuestro librito. Un solo hombre pecó y todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, que no digan que los niños no tienen pecado. Sí tenemos pecado. Desde que nacemos, y ese pecado se llama pecado original, porque es el pecado heredado por nuestros padres. Amén. Entonces, yo quisiera en esta breve catequesis, sencilla, pequeñita, quisiera dejarles siempre la tarea a ustedes, que se aprendan de memoria Hechos 16:31. ¿Por qué Hechos 16:31? Porque dice la palabra de Dios, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú con toda tu familia. El bautismo es para toda la familia, incluso para los niños. Si no, ustedes leen Hechos de los Apóstoles 2:39, dice que este don es para nosotros y para nuestros hijos. Entonces nosotros debemos de buscar que también todos los miembros de nuestra familia, desde chiquitos, sean bautizados. Y ponerle buenos padrinos. Sí, hermano, pero de los padrinos, vamos a hablar de los padrinos más adelante. Porque en Hechos de los Apóstoles sí se encuentra el que hay que apadrinar a los niños, ¿verdad? Entonces, pero nos gustaría que esos niños que están en nuestras casas y en nuestra familia sean bautizados. Y que los padres y los padrinos se encarguen de que este niño no vuelva a ser bautizado nuevamente y que caiga en el pecado de la apostasía. Vamos a ir terminando y pidámosle al Señor que usted viva la fe como Cristo quiere que la viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Católico, ponte buzo y no permitas que nadie te humille. Tú eres miembro de la iglesia, la única iglesia que Cristo fundó. Católico, ponte buzo y no permitas que nadie te humille. Tú eres miembro de la iglesia, la única iglesia que Cristo fundó. No te dejes engañar, solamente la iglesia católica viene desde Cristo y los demás son changarritos particulares.